Buenas tardes, doctora Jessica Sánchez. Buenas tardes, chicos. En este momento ya vamos a dar inicio a la sesión número 6 de nuestro curso taller. La sesión tiene como título La fotografía como evidencia en la vigilancia epidemiológica y salud pública, a cargo de la doctora Jessica Sánchez, quien es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Privada Antonio Orrego, secretaria de la 25ª Jornada Científica Regional Norte Trujillo de 2022, Paz Vicepresidente SOCIMUPAO 2022, Paz Vocal CPDI CPA SOCIMEP 2021, Directora del Comité Permanente de Difusión e Imagen Institucional SOCIMUPAO en el año 2021. Buenas tardes, doctora. Ya puede dar inicio a la ponencia. He enviado el link de asistencia inicial por el chat. Ahora lo vuelvo a enviar. Recuerden que solo se puede llenar en los primeros 15 minutos. Gracias. Ok, muy buenas noches con todos. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes con todos. Agradecida con la invitación. Y bueno, continuando dentro del curso que se está abordando de fotografía médica, el día de hoy vamos a abordarlo desde un punto o desde una evidencia, como se menciona en el título de la presentación, en la vigilancia epidemiológica y en la salud pública, ¿no? Entonces, siempre hablamos o cuando hablamos en fotografía, a veces nos limitamos a enseñar netamente cómo es una toma fotográfica, pero más no a darles a conocer qué tanto impacto tiene la misma fotografía, ¿no? Dentro de un término que es bastante conocido con respecto a lo que es atención primaria en salud, como es vigilancia epidemiológica, vigilancia en lo que es en la salud pública, y bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Correcto? Entonces, la presente presentación tiene algunos términos que lo he tomado de algunas normativas regentes del Ministerio Nacional de Salud, ¿correcto? Y hay algunos que están, algunos términos que vamos a ir poco a poco abordándolos, que está relacionado con los términos de la OMS. Entonces, si hay alguna duda, me la hacen saber, lo dejan ahí en el chat, igual los voy a ir revisando para poder explicarles. Entonces, dentro de lo que es vigilancia epidemiológica, existen diferentes principios como tal, ¿no? Pero más que todo, nosotros debemos saber qué realmente es la vigilancia epidemiológica, cómo es que se aborda y qué tanto impacto tiene la fotografía en ella. Entonces, si nos regimos bajo un concepto, se nos menciona, ¿no?, que la vigilancia epidemiológica, tal como se describe ahí, es una recolectación continua y sistemática, es decir, de forma ordenada, ¿correcto?, de una información bastante esencial, ¿no?, para una toma de decisiones. Entonces, ¿por qué me ayuda bastante o por qué tanto impacto tiene la vigilancia epidemiológica en el área de salud pública? Si nosotros nos vemos actualmente, qué es lo que pasa a nivel nacional, qué es lo que pasa a nivel inclusive mundial, ¿no? Vemos que están apareciendo algunos casos del nuevo virus, ¿no? A nivel nacional que están apareciendo casos de sarampión, ¿no? Entonces, a lo que nosotros llamamos brotes. Entonces, esta vigilancia activa, esta vigilancia epidemiológica, que se caracteriza, como se menciona ahí, que se aborda de una forma continua, de una forma sistemática, es decir, ordenada, me va a permitir poder detectar de una forma oportuna los brotes de una enfermedad que se puedan aparecer en una determinada región, la evaluación, ¿no?, del impacto de las intervenciones que yo voy a realizar bajo la aparición de estos brotes o bajo cualquier evento que comprometa la salud pública, y asimismo el monitoreo, ¿no?, de aquellas enfermedades transmisibles o crónicas en las diferentes áreas. Entonces,
como vemos, hay bastante implicancia de lo que es la vigilancia de salud pública y cómo es que la fotografía, cómo es que este componente esencial, cómo es que este componente visual va a impactar o nos va a ayudar bastante en lo que es el área de salud pública, principalmente de la vigilancia epidemiológica. Bueno, la fotografía, más como se menciona ahí, más que todo nos va a dar un contexto cualitativo, es decir, nos va a dar más que todo algunas características, a poder saber qué características lleva esta enfermedad, el curso de la enfermedad, ¿no? Para poder permitirme, correcto, saber una vigilancia de campo mucho más robusta. ¿A qué llamo yo vigilancia de campo más robusta? Es decir, que en una determinada región, por ejemplo, en un brote que aparece qué sé yo, algunos casos, supongamos, ¿no? De sarampión y que están apareciendo de forma o con un curso de enfermedad muy atípico a lo que realmente se estudia en la teoría. Entonces, mediante lo que es el tema de la fotografía, voy, mientras tomo las imágenes pertinentes a los casos que yo voy detectando, voy a saber que en el área donde yo estoy abordándolo, correcto, poco a poco voy a ir conociendo cómo es que se está manifestando, cómo es que se está expresando esa enfermedad, ¿correcto? ¿Está vinculado con la salud pública? Sí, porque me está permitiendo detectar cómo va a ir evolucionando la enfermedad, me va a ayudar bastante qué medidas puedo ir tomando frente a este nuevo brote, ¿no? Y saber el monitoreo y el seguimiento de las acciones a tomar. ¿Correcto? Entonces, como les mencionaba, hay diferentes en nuestro país, si nos ponemos en nuestra realidad local, hay diferentes normas técnicas que están bajo los marcos normativos, ¿no? Entonces, dentro de las normas técnicas, siempre se menciona el tema de los seguimientos, ¿no? El seguimiento de casos, cómo es que se realizan los seguimientos de casos, pero nunca se describe, o bueno, si es que nos ponemos a revisar sinceramente, detalladamente cada una de las normas, ninguna menciona un término de el seguimiento se hace bajo fotografía médica, ¿no? En realidad ustedes tienen que realmente leer la norma para poder interpretar, ¿no? Entonces, como se menciona aquí en la presentación, esta herramienta visual que es la fotografía nos va a ayudar bastante como un soporte en lo que es la recolección sistemática, que es decir, y vengo haciendo hincapié, que es, nos hace relación a un tema de recolección ordenada. Entonces, ¿cómo es que esto impacta principalmente, por ejemplo, en un establecimiento de salud? ¿No? En todo lo que es norma técnica, usualmente se habla de un término, ¿no? Que son las unidades notificantes. Entonces, las unidades notificantes más que todo se hace referencia a los hospitales que notifican, ¿no? O a cualquier centro de salud que notifica la aparición de un caso en su determinada localidad. Entonces, ¿cómo es que notifica o cómo es que se hace este registro? ¿No? O, como se menciona ahí, un registro visual a través del uso de fotografías o imágenes que se toman de los casos que aparecen de los pacientes en una determinada región, en un determinado centro de salud, en una determinada comunidad, ¿correcto? Entonces, ¿tengo un impacto de la fotografía? Sí, mediante el uso de la notificación de la red de notificantes, sí. ¿Está escrito explícitamente en la norma? No, ¿correcto? Ahora, también hablamos, por ejemplo, de la atribución de causalidad. Entonces, causalidad o los principios, cuando nosotros hablamos de causalidad en salud pública, es saber, o bueno, se hace referencia a que una determinada enfermedad es originada por una determinada causa, ¿correcto? Hay un principio de causalidad en salud pública. ¿Cómo es que quizás yo tengo esa evidencia de decir, ¿no? Hay una evidencia que una situación A me va a generar como enfermedad una situación B, ¿cómo lo sustento, no? Bajo quizás en una exposición, ¿cómo es que los pongo? Mediante el uso de lo que es fotografía médica, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es exactamente el objetivo de nosotros poder registrar cada una de las cosas que ocurren, supongamos, en una determinada localidad? Ustedes quizás ya están haciendo prácticas, quizás ya están poco a poco involucrándose en establecimientos de salud, en los puestos de salud pequeños, algunos quizás ya estén involucrados
en algunas prácticas en los hospitales grandes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de poder registrar algunos casos mediante fotografía? Entonces, como se menciona ahí, ¿no? Su objetivo más que todo es garantizar que toda la información que uno recolecte sea oportuna y fidedigna, ¿no? Para poder, para que esta, implique o sea necesaria para la toma de decisiones en la salud pública, ¿no? Ya sea tanto a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional. Como les digo, siempre nosotros en estas normas técnicas hay, si ustedes revisan realmente algunos conceptos, siempre aparecen las unidades notificantes, ¿no? Entonces, lastimosamente las normas técnicas no dan mucha implicancia a lo que es fotografía, pero si uno lo analiza en un punto de vista mucho más amplio, ahí entra a tallar lo que es fotografía médica, ¿no? Y por eso la importancia de poder hacer esos talleres para que ustedes conozcan el impacto que tienen en la salud pública. Entonces, también nos ayuda bastante la vigilancia de riesgos ambientales, sí, y justo tenemos un casito en especial que afecta a las zonas, por ejemplo, de Trujillo, a las zonas costeras, a las zonas del área de la selva, ¿no? Como es el tema de dengue. Entonces, en dengue, por ejemplo, es una vigilancia activa que uno tiene que estar realizando en esta enfermedad. Entonces, por aquí aparece un término que es la UTBRA, ¿no? Que es la Unidad Técnica de Vigilancia de Riesgos Ambientales, ¿no? Entonces, ¿qué importancia, doctora, tiene la UTBRA en la fotografía médica y por qué usted la menciona aquí? Bueno, como se menciona aquí, es aquella unidad que se encarga de vigilar qué riesgos ambientales va a tener una determinada zona para poder nosotros tomar una mejor decisión para controlar los brotes, ¿correcto? Entonces, ¿bajo qué herramienta utilizo para poder documentar todas las acciones que realiza esta unidad? Bajo, por ejemplo, la situación del dengue, utiliza lo que es la fotografía médica, ¿correcto? Entonces, no solamente lo que es la parte del dengue, sino que también algunos ejemplos, ¿no? Que se utiliza es, por ejemplo, para poder documentar algunos puntos de documentación, por ejemplo, en aquellas zonas donde es bastante exposición a metales pesados, ¿correcto? Para poder documentar la calidad de fuentes de agua en algunas zonas rurales, que pueden quizás ser algunos criaderos o no para algunas infecciones que puedan afectar a la población aledaña, y asimismo saber la exposición a residuos sólidos, ¿no? Y a los humos industriales. Entonces, ¿tiene implicancia la fotografía médica en la salud pública? Sí, como ven, hay algunos conceptos que si bien no son detallados como tal en las normativas, pero si uno lo analiza desde otro punto de vista, un punto de vista más amplio, está involucrada la fotografía médica en lo que es la vigilancia activa de la salud pública, ¿correcto? En los levantamientos de índice, por ejemplo, en una vigilancia entomológica, es decir, en una determinada localidad exactamente, ¿correcto? Entonces, me va a permitir bastante, solo una fotografía, por ejemplo, me va a permitir bastante, por ejemplo, si yo lo realizo, yo realizo quizás una vigilancia, o mejor dicho, voy a investigo cuántos criaderos o quiero saber qué tanto riesgo de exposición, qué tantos factores de riesgo yo puedo encontrar en una determinada localidad de Trujillo con respecto, quisiera saber los criaderos, qué factores pueden influir para el desarrollo de la EDES en la ciudad de Trujillo y determino una sola localidad para saber, para realizar mi estudio. Entonces, con la fotografía puedo documentar los criaderos del zancudo, ¿correcto? Para poder identificar, tener una información mucho más precisa sobre los tipos de recipiente que usan las familias y donde son más susceptibles los criaderos para que se pueda realizar el ciclo de vida del zancudo. Puedo saber el estado de las ovitrampas, ¿no? Que son algunas medidas, ¿no? Que utilizo, que se describen o que describe el MINSA como tal dentro de su plan para poder controlar los brotes de zancudo, ¿correcto? Saber qué vectores puede tener inclusive esa enfermedad, ¿no? Entonces voy a registrar todo lo que voy encontrando en mi estudio, ¿correcto? Entonces,
mientras más fotografía, o mejor dicho, más evidencia visual yo tenga de una determinada situación que esté relacionada con la parte de la salud pública, que esté relacionada con la vigilancia activa que nosotros debemos tener, entonces me va a ayudar para que yo reduzca el error de la clasificación entomológica, como se describe ahí, por parte del personal técnico que va a ir a supervisar, que va a registrar, porque todos esos registros luego salen en un consolidado nacional y son expuestos como tal por el mismo ministerio, ¿no? Para saber más que todo la situación actual, ¿no? Por la infección, a nivel nacional, regional, ¿no? Y que es expuesta luego en las plataformas. Entonces, esa información, ese consolidado viene de aquí, de una simple fotografía, de un simple registro, ¿no? Entonces, tiene bastante implicancia como tal. Entonces, como les mencionaba desde un inicio, me va a ayudar bastante en la búsqueda activa y brotes. Sí, sinceramente en la investigación de brotes, inclusive cuando nosotros hablamos de salud pública, de cómo saber de todo lo que aborda lo que es un brote epidemiológico, entonces hay una serie de pasos, ¿no? Entonces, en lo que es en la investigación de brotes como tal, ¿correcto? La fotografía podemos decir que es como la memoria del equipo. ¿Por qué? Porque me pide caracterizar como tal el lugar y saber un muestreo. A lo que cuando yo describo caracterización del lugar, más que todo es hacer fotografías, ¿no? De la zona inicial y la distribución que esa va a tener a nivel, o bueno, saber las características de todo lo que es determinada de la misma localidad a la que yo estoy yendo, ¿no? Y el muestreo más que todo saber el registro de las condiciones de la toma fotográfica y el transporte de las muestras, que está como les digo, estos términos son bastante relacionados a lo que es salud pública. Entonces, todo siempre es basado en medicina en evidencia, ¿correcto? Todo siempre es bajo protocolos. Pero sí hay algunas veces que lastimosamente nos dejamos, o bueno, digamos que nos dejamos llevar por algunas fotografías que pueden ser compartidas por las redes sociales, ¿no? Porque más que todo hoy día la red social es el primer lugar donde uno se entera de muchas cosas, ¿no? Ya sea inclusive por WhatsApp, por el TikTok, por el Instagram, etcétera, ¿no? Entonces, hay un término que lo encontré en un artículo que es lastimosamente la vigilancia, por así decirlo, basada en rumores, ¿no? Entonces, esta vigilancia, más que todo, nos describe más que actualmente el uso de las redes sociales, ¿no? Y que, como les menciono, actualmente es, digamos, la principal fuente de alertas tempranas, ¿no? Sin embargo, es bastante importante hacer o recalcar que toda información de redes sociales siempre uno tiene que verificar la fuente, ¿no? Porque muchas veces hacen una imagen con el tema de la inteligencia artificial y lastimosamente no es lo que realmente está ocurriendo, no es la realidad que se quiere dar a conocer, ¿no? Es quizás una situación ficticia, ¿no? Y a veces interfieren de una forma negativa. Entonces, eso, cada información que ustedes sea o lo obtengan de las redes sociales, que esté involucrada o que tenga un impacto en la salud pública, siempre verifiquen la fuente y luego recién podrían analizarlo, ¿no? Pero todas estas fotografías como de recomendación que aparecen en las redes, que siempre es bastante necesario verificar su fuente. Entonces, la sala situacional de salud, que es un término bastante ligado en lo que es vigilancia de salud pública, para no marear los tantos, porque ahí es un breve resumen de todo lo que implica lo que es sala situacional de salud, más que todo es un espacio donde se realiza un análisis valga la redundancia, de la situación de salud a nivel nacional. Entonces, doctora, ¿qué aporta exactamente la fotografía en esta sala situacional? Más que todo, saber, ¿no?, el entorno geográfico del análisis que se realiza
de una determinada localidad o región, saber más que todo su registro visual, y también nos sirve como una, podríamos decirlo, como respuesta operativa durante cualquier emergencia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos o podemos recalcar las fotos que se realizan o que se toman, ¿no? Evidenciando las acciones de las brigadas en salud bajo cualquier en cualquier evento o desastre natural, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de vigilancia. En realidad, bajo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica existen diversos tipos. Hoy día no es la sesión para poder definir cada uno de los tipos, pero sí es necesario mencionarla, ¿no? Y cuál es el impacto o el rol visual que tiene, ¿no? O en el que nosotros podemos sacar digamos, provecho. Entonces, de acuerdo al Ministerio de Salud, correcto, existen 4 tipos de vigilancia, correcto. Tenemos primero la vigilancia pasiva, la vigilancia activa, la vigilancia centinela y la especializada. ¿No? Entonces, en la vigilancia pasiva tenemos, por ejemplo, son aquellos de notificación, muchas veces son de notificación obligatoria, donde más que todo su herramienta donde nosotros podemos sacar la información son las fotografías de algunas fichas clínicas, ¿correcto? Entonces, ¿tiene un valor agregado al caso? Sí, más que todo nos permite saber verificar, ¿no? Los criterios de determinados casos que podamos encontrar de una enfermedad. También hay la vigilancia activa, que es más que todo hace referencia a la búsqueda en campo, es decir, a la búsqueda activa de en la misma área donde se está produciendo el brote o una determinada enfermedad. Entonces, ¿cuál es la herramienta visual principalmente o en la que nosotros cuando tomamos la fotografía, donde nos enfocamos bastante al registro de determinantes, ¿no? O al registro de las causas? Entonces, ¿para qué me permite eso? Valga la redundancia, para poder identificar los riesgos que no hayan sido declarados, quizás bajo una sola entrevista o quizás en los historiales o los documentos clínicos. Tenemos también la vigilancia centinela, ¿no? Que está más que todo enfocada en unidades específicas, que la herramienta visual más que todo es la macro o la microfotografía, ¿correcto? Y me va a permitir bastante realizar un monitoreo de las variantes o las mutaciones de una determinada enfermedad. Y la vigilancia especializada, que está relacionada con los riesgos ambientales, que en la que herramientas visuales puede ser fotos satelitales o inclusive si utilizamos alguna tecnología actual, por ejemplo los drones, ¿no? Que su valor agregado va a ser tener una visión más que todo del ecosistema de una determinada, de donde se está produciendo la misma enfermedad, ¿no? No solamente saber los riesgos o enfocarme en la causa, sino también abordar el ambiente en general. Entonces, me va a permitir bastante, como ya hemos visto, sí sé que son unos términos un poquito tediosos en lo que es vigilancia y salud pública. Entonces, en resumen, me va a permitir realizar un registro clínico epidemiológico. Entonces, por ejemplo, tenemos casos especiales como lo que es la viruela del mono o los casos de UTA, que es la leishmaniasis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esas enfermedades, correcto, que se producen en nuestro entorno nacional, lo que más me ayuda a mí, como estudiante, como profesional de la salud, inclusive como cualquier investigación, me va a ayudar bastante la fotografía. ¿Por qué? Porque con ello voy a saber exactamente identificar el tipo de lesiones. Por ejemplo, en el caso de la viruela del mono, ¿cómo es ese tipo de lesión? ¿Cómo son las vesículas que se forman? ¿Cómo es que son esas lesiones que se forman alrededor del cuerpo? No saber cómo es que aparece y cómo es que progresa, ¿no? O el seguimiento de cicatrización. Por ejemplo, en el caso de la UTA, ¿no? Que es esa úlcera como tal, y cómo es que cursa como tal su periodo de enfermedad, ¿no? Saber detallarla y me va a permitir el seguimiento, que todo se basa bajo fotografías, ¿no? Y también saber la diferenciación diagnóstica, ¿no? Más que todo está enfocada en estas zonas que son las zonas rurales de difícil acceso, porque muchas veces hay
hay dificultades, ¿no? Para poder determinar bajo qué causa exactamente el tipo de lesión, ¿correcto? Siempre es importante tener los diagnósticos diferenciales y hasta derivar al paciente a que se realice un examen, vuelve, entonces es bastante tedioso, ¿no? Más que todo ahí la barrera que muestra varios pueblos o varios establecimientos de salud, lastimosamente es el acceso por el tema de las carreteras, ¿no? Y impide inclusive que el poblador, que el locador de una determinada comunidad pueda viajar, ¿no? O ir a un establecimiento de mayor complejidad a realizarse algunas pruebas, ¿no? Entonces, por eso es que se toman algunas fotografías, no con el permiso, obviamente, siempre es importante recalcar que cada vez que ustedes tomen una fotografía, bajo cualquier circunstancia, si ya sea para hacer una teleconsulta, le pidan el consentimiento al paciente para que se los pueda otorgar, ¿correcto? Entonces, hago bastante énfasis en este último punto sobre la teleconsulta. ¿Por qué? Porque hoy en día, dentro de lo que es el ámbito de la salud, para aquellas zonas mucho más alejadas, ¿correcto? Se aplica o se utiliza la telesalud, ¿no? Entonces, la telesalud tiene diversas áreas, ¿correcto? En eso tenemos la teleconsulta o la teleinterconsulta, donde muchas veces un establecimiento de menor nivel, que son por lo general aquellos establecimientos que están mucho más alejados o están en la zona rural, se comunican, ¿correcto?, a un representante de un establecimiento de mayor nivel para poder consultar, ¿no? Por ejemplo, si hay una duda sobre una determinada lesión, ¿correcto?, que ustedes, por ejemplo, le toman foto, se le envían al colega que está en el otro hospital que es de mayor nivel, que tiene mayor capacidad resolutiva, ¿no? Les menciona toda la clínica del paciente, le mencionan el curso de la enfermedad, ¿correcto? El otro colega, a pesar que hay otra distancia, les va a brindar su opinión. Y en ese intercambio, por ejemplo, de la interconsulta, ¿correcto? Es bastante importante también lo que es la fotografía médica. ¿Por qué? Porque ustedes le brindan, si bien es cierto, la información, la anamnesis, el curso de la enfermedad al colega que está en el otro establecimiento, pero añadido a eso, ustedes le envían las fotografías de cómo ustedes están documentando la enfermedad de un solo paciente. Entonces, esa implicancia de la fotografía médica, a pesar de que a veces pasa desapercibida, para el otro doctor es bastante importante porque con eso les puede brindar alguna otra opinión sobre cómo mejorar el tratamiento de una enfermedad a un paciente en beneficio de ustedes, para que puedan brindar un tratamiento adecuado y en beneficio del paciente, ¿correcto? Para saber, primero, el curso de enfermedad y segundo, para brindar el tratamiento adecuado, ¿correcto? Entonces, hay una importancia como tal en la toma de decisiones, obviamente basada en evidencia. Ahora, también hay un término que es la televigilancia, ¿correcto? Entonces, es lo que más que todo está relacionado, les mencionaba, ¿no? Televigilancia, también lo que es la teleinterconsulta. Entonces, a veces ya después que uno documenta, establece o inclusive se reporta, ¿no?, que hay enfermedades que también son de registro inmediato y están vinculados a lo que es salud pública. Entonces, ¿cómo es que yo reporto quizás a mi unidad regional? ¿Correcto? Supongamos que un establecimiento rural que sea de difícil acceso, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es que le reporto quizás a mi unidad que, por ejemplo, en este caso en el que yo me encuentro, mi unidad de Trujillo, a la unidad de La Libertad, a la Jereza? ¿Cómo es que yo le reporto que se está haciendo una vigilancia, que se está haciendo un seguimiento? ¿Cómo es que está yendo el paciente? Si el curso de enfermedad del paciente está siendo de forma favorable o desfavorable. Entonces, lo documento bajo lo que es la fotografía médica. Claro, también está añadido del reporte que se hace, ¿no?, sobre la historia clínica, el tratamiento brindado. Entonces, esas imágenes enviadas como consolidado le va a permitir a mi unidad de La Libertad, de La Jereza, saber cómo es que se está dando el curso de enfermedad, la vigilancia activa o la vigilancia sentinela en estos casos, de cómo se está dando
las enfermedades o cómo están cursando esta enfermedad que ha aparecido en mi localidad dentro del área de la libertad. Y eso les sirve a ellos para que lo puedan exponer a nivel nacional, ¿no? Como un reporte, ¿no? De lo que se hace a lo que es el Ministerio Nacional, el Ministerio de Salud. Entonces, ya abordado la implicancia de la fotografía dentro de lo que es una vigilancia epidemiológica y la salud pública, también es importante saber qué tanto impacto tiene bajo el enfoque humanista o el enfoque intercultural, que también es un término que actualmente a nivel del Estado peruano, está tomando mucha más implicancia, ¿correcto? Entonces, el pilar humanista como tal exige que no solo la fotografía, sino que todo atención, que todo servicio que se le preste a una comunidad respete la cosmovisión que tenga esa comunidad. Es decir, respete sus creencias, respete sus costumbres, ¿correcto? Entonces, la interculturalidad, ¿correcto? Si lo enfoco desde lo que es la importancia de la fotografía en esta área, más que todo es saber documentar las prácticas, ¿correcto? Las costumbres de lo que es la medicina tradicional en conjunto de la vigilancia científica. Es decir, yo puedo llegar a una determinada, quizás quechua hablante, ¿correcto? Vamos a colocar ese ejemplo. Y yo quizás desconozco las costumbres, las creencias que pueda tener esa comunidad. Y no porque yo desconozca, yo tengo que decir que las costumbres que ellos tengan no sirven, ¿correcto? Por ejemplo, quizás ellos no están bastante familiarizados o no tengan la costumbre quizás de tomar algún medicamento para el dolor, sino de que ellos tienen una práctica tradicional, por ejemplo, de aplicar algunas hierbas, de aplicar algunos ungüentos basado en algunas plantas tradicionales de su comunidad, ¿correcto? Entonces, yo no voy a llegar a decir que eso no vale o a menospreciarlo. No, al contrario, yo tengo mi objetivo de la interculturalidad es respetar, correcto, las tradiciones que tiene una determinada comunidad, integrar también lo que es digamos, los aspectos que tienen evidencia científica, correcto, pero también respetar lo que tiene ellos como costumbre, correcto, porque de eso se basa. O sea, respetar ambos pilares, correcto, y si se puede permitir una relación, una adecuación, correcto, con la finalidad de mejorar los servicios que se preste a una determinada comunidad, correcto. Entonces, ¿cómo documento que quizás la aplicación de plantas tradicionales, de hierbas, correcto, para, supongamos, el dolor lumbar, es eficaz o tiene una eficacia, como ellos lo mencionan, como lo documentan bajo fotografía, correcto? Porque muchas veces no es solo colocar la planta encima de una zona corporal, ellos muchas veces tienen la costumbre de preparar, de realizar todo una preparación de una planta para poder colocar esta costumbre o lo que ellos consideren pertinente para poder aliviar los dolores, ¿correcto? Entonces, como les digo, el término de interculturalidad es un término que actualmente ya se está tomando con bastante implicancia, más que todo en el ámbito de la salud, ¿correcto? Actualmente tenemos diferentes lenguas, diferentes razas, diferentes etnias. Entonces, también por eso es que la salud, en lo que es salud pública, se habla bastante de ese término. Entonces, también la fotografía médica tiene bastante implicancia en lo que es la atención integral a cada paciente. ¿Por qué? Porque no es solamente vigilar la enfermedad, como les decía, ¿no? Sino también saber el bienestar de su entorno, ¿correcto? Ya sea familiar, ya sea comunitario. Cuando nosotros hablamos de atención primaria en salud, la atención integral en salud, actualmente no solamente es abordar la enfermedad, ¿correcto? Es también, o no solamente abordar a la persona,
tanto esa enfermedad, ¿no? Sino también abordarla como prevención, promoción, ¿correcto? Y también abordar su entorno familiar, ¿no? Porque eso también está bastante conectado dentro de lo que es el desarrollo de muchas enfermedades. Entonces, por eso es que esta parte de enfoque humanista, enfoque interculturalidad, tiene bastante relación con fotografía médica para que ustedes lo puedan documentar. Y también este pilar, y hago bastante énfasis en este aspecto de interculturalidad, porque es aquí donde ustedes pueden documentar muchas cosas, ¿correcto? Muchas costumbres de diferentes comunidades, pero eso sí, cada vez que ustedes documenten algo, es importante que ustedes tengan un respeto para todo lo que están viendo de una determinada comunidad. Por eso es que aparece este término de cosmovisión. Entonces, como ya hemos venido describiendo, hay bastante importancia, hay bastante relación, hay bastante impacto de la fotografía actualmente en la salud pública, ¿no? Bajo diferentes aspectos, bajo diferentes ejemplos. Entonces, no solo, como les mencionaba, no solo vigila la enfermedad de la fotografía, no solamente es abordar al paciente en su enfermedad, sino también poder saber, lo he colocado como biografía del paciente, pero para poder explicarles con los términos correctos sería más que todo abordar todo el curso de vida del paciente, es decir, desde que nace hasta muchas veces hasta donde llega su crece, se desarrolla, ¿no? Como persona o como familia, ¿correcto? Y también su entorno social. Entonces, todos estos conceptos realmente actualmente la misma normativa los abordan. Entonces, para no marearlos con tantos conceptos, por eso es que les había puesto algunos ejemplos, ¿correcto? Entonces, desde un enfoque humanista como tal, el registro visual o fotográfico mejor dicho, nos permite reconocer más que todo la dignidad en los procesos de la de cura que pueda tener algún paciente dentro del curso de enfermedad, ¿correcto? Visibilizar las barreras de acceso, ¿correcto? En las poblaciones vulnerables, por ejemplo, el ejemplo que les colocaba de los pacientes o de aquellas comunidades que tienen dificultad de acceder a un establecimiento de mayor complejidad donde se puedan realizar muchos más exámenes, ¿correcto? Y también poder integrar lo que es el arte y la empatía, ¿no? En lo que es el área de la epidemiología. Entonces, como reitero bastante, cuando ustedes vayan a una actividad social, a una actividad en comunidad, ¿correcto? No es solo ver, o más que llegan a una comunidad y ustedes no saben lo que pueden encontrar muchos pacientes, muchas personas sin ninguna enfermedad, como muchas personas que estén ya pasando diversas enfermedades crónicas, ¿correcto? Entonces, no es solamente tomar funciones o decir está bien o está mal, sino también tener empatía con aquellas personas que ya tienen de por sí un curso de enfermedad bastante largo, bastante crónico, ¿no? Y a veces cuando se realiza alguna vigilancia o se va a hacer un registro de una determinada enfermedad, muchas veces hay esa falta de empatía, ¿no? De saber cómo se siente esa persona. Entonces, también por ello había colocado este término, ¿no? Porque sé que esta actividad va a tener bastante impacto en una actividad comunitaria que ustedes puedan realizar o que inclusive ustedes lo puedan estar realizando durante sus prácticas, ¿no? Entonces, siempre cuando quieran abordar a un paciente, tengan bastante empatía. Ustedes de por sí no saben lo que puede estar pasando a esa persona, si es que ustedes quizás lo puedan captar a un paciente en un entorno hospitalario, de por sí ya hay una enfermedad de fondo que le está quejando, como para que no haya una empatía al tomar una fotografía a ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos de fotografía, también es importante saber sobre la Ley de Protección de Datos Personales, que está regulada a nivel nacional bajo la ley número 29733, ¿correcto? Entonces, esta ley más que todo nos habla de diferentes principios, ¿no? Por ejemplo, el principio de su finalidad, la seguridad y la confidencialidad de los datos. Entonces, la finalidad en sí exactamente es que, o nos menciona, ¿no? Que la imagen que ustedes o la fotografía que se le pueda tomar al paciente o a cualquier persona solo se debe usar más que todo bajo vigilancia epidemiológica en el caso de enfermedades. El almacenamiento más que todo de estas fotografías
podría ser o se puede realizar en servidores institucionales, pero no en nubes privadas, ¿correcto? Que esto más que todo, este término o este capítulo está relacionado bajo más que todo a la vigilancia de la salud pública. Y el tema de confidencialidad, más que todo, está relacionado o nos menciona, ¿no? De que cuando ustedes toman una fotografía, lo que menos se quiere es exponerse a la persona, ¿correcto? Ustedes pueden documentar solo lo necesario. Entonces se describe, ¿no? Una anonimización de los rostros si es que no es clínicamente necesario. Supongamos, ustedes van a una comunidad, realizan una actividad y justamente les llaman la atención a una persona que tiene una lesión muy característica en la zona facial, en la zona de la cara, donde usualmente se presentan los casos de, por ejemplo, de leishmania, de UT, ¿no? Ven cómo es esa lesión, desean documentarlo, ¿correcto? Preguntan igual de todo a la persona, obviamente con el permiso, con el consentimiento y con el respeto y empatía, ¿correcto? Y bueno, coinciden sinceramente que el curso de clínico corresponde a lo que es la leishmania, ¿no? Entonces, ustedes deciden fotografiar y como está en zona facial, obviamente va a salir quizás todo el tema de mejillas, ojos, frentes, todo ello, ¿no? Entonces, no es que ustedes van a exponer a la persona, ¿correcto? Sino más que todo documentar la lesión. Y pueden sí hacer algunos recursos adicionales para que esa persona no quede totalmente expuesta o exhibida con sus datos personales en la investigación o la exposición que ustedes quieran realizar de esa fotografía. Entonces, no voy a abordar bastante estos términos de consentimiento informado, ética, porque eso ya lo van a abordar en otra sesión de una forma mucho más amplia, pero incido bastante, porque no es solamente tomar la fotografía, ¿no? Saber también tener el consentimiento y tener un respeto al paciente, ¿correcto? Entonces, es el uso más que todo de esa fotografía, lo que es salud pública y en cualquier otra área, en cualquier otra área donde se involucre la exposición de los datos personales, ¿correcto? Es bastante importante la ética que ustedes deben presentar. Entonces, nos hablamos de unos términos de privacidad y autonomía y de seguridad, ¿correcto? Con respecto a la fotografía. La finalidad no es que ustedes exhiban al paciente, la finalidad es que ustedes puedan documentar algún, como les mencionaba, algún brote, algún curso de enfermedad, algún tratamiento nuevo que ustedes puedan haberse dado cuenta que tiene más eficacia, más relevancia, ¿no? Que pueda ser mucho más accesible, supongamos a una población que tenga menor limitación de recursos, ¿no? ¿Correcto? También tienen que saber que el consentimiento también está relacionado con la parte de la autonomía. El paciente puede aceptar o rechazar que ustedes le tomen la fotografía, ¿no? Y la seguridad más que todo que está relacionado con la confidencialidad, ¿no? De los datos del paciente al realizar la toma fotográfica. Entonces, si nosotros realizamos un análisis un poquito más amplio, ¿correcto? En realidad, en el área de la salud pública, para la toma de decisiones, la fotografía o los recursos visuales, ¿no? Son en realidad la evidencia tangible de lo que es nuestra realidad a nivel de salud, ¿correcto? Y es inclusive nuestro primer paso para poder realizar una intervención. Si yo no documento, si yo no sé exactamente qué es lo que está pasando en una determinada localidad, en mi área, ¿correcto? Y inclusive si yo expongo como tal mi realidad y no tengo esta evidencia visual, entonces es muchas veces poco creíble, ¿correcto? Entonces nos ayuda bastante, como les he mencionado, hay diferentes ejemplos en lo que es el uso de la fotografía como recurso visual en la vigilancia, en la salud pública, ¿correcto? Para la toma de decisiones. Y sinceramente es la mejor evidencia para poder tomar decisiones o acciones en el ámbito de la salud.
Termino esta presentación mencionando esta frase, ¿no? La cámara o la fotografía en la salud pública no solamente captura la enfermedad, captura realmente a un ser humano navegando en un sistema. Lastimosamente en Perú muchas veces se viven muchas realidades que a comparación de otros países que son mucho más desarrollados no encuentran esos riesgos que se pueden imaginar, ¿no? Hay zonas de difícil acceso que tienen muchos factores de riesgo que lastimosamente uno ni siquiera a veces se imagina, ¿no? Hasta que uno lo documenta y lo expone. Y lastimosamente no es precisamente que el poblador de una determinada comunidad o una persona en cualquier, ya sea en el ámbito rural o en el ámbito urbano, no es que esté enferma, sino que está expuesta a diferentes riesgos que muchas veces no son conocidos o pasan desapercibidos. ¿Y cómo es que documentamos ello? Es mediante la fotografía. Entonces, mediante estos recursos, inclusive nos permiten mejorar la toma de decisiones que sea en favor a para nosotros mismos, ¿no? Para nosotros mismos, para nuestros familiares, para nuestro entorno. Gracias y quedo atenta a cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Chicos, ¿alguna pregunta? Sí, a ver, levantaron la manito. Adelante. Buenas noches, primero, y mi pregunta va acerca de, yo soy un estudiante de cuarto de medicina y quisiera saber cómo puedo realizar fotografía médica en la parte epidemiológica, es decir, cómo podría ir y acceder a lo que sería el centros de salud y toda la información para poder visualizar o tener ¿cómo se llama? Fotografiar justamente lo que quiero exponer. Claro. Rosela, ¿correcto? Bueno, cuando nosotros hablamos del entorno hospitalario, ¿correcto? El primer paso, bueno, si es que tú ya estás realizando, hay dos situaciones, si es que tú ya estás realizando rotaciones o si recién vas a realizar rotaciones. Si es que estás realizando rotaciones, lo ideal es que primero hables con el doctor que tú tengas a cargo, que tengas en contacto, ¿no? Primero pedirle el permiso, ¿no? Saber si es que se puede realizar documentar más que todo algunas enfermedades, algunas situaciones, ¿no? Para que él te pueda brindar el permiso, hablar con el director del establecimiento y se te pueda brindar el permiso para que tú puedas, bajo determinados horarios, ¿no? Hacer las intervenciones, ¿no? O documentarlo. Por ejemplo, ya sea quieres realizar algunas tomas fotográficas, quizás en el servicio de emergencia, en el servicio de hospitalización. El otro escenario es que tú no tengas aún ninguna rotación, ¿correcto? Y recién, por ejemplo, quieres ingresar al hospital porque sabes que quizás ese hospital está en un área donde se presentan diferentes casos de una enfermedad, ¿correcto? Lo que nosotros llamamos brote. Entonces, igual, se pide, si bien es cierto, no hay un contacto, recién vas a ingresar, entonces se pide el permiso primero al director o directora del establecimiento, ¿correcto? Para decirle de que tu finalidad es documentar, ¿no? Quizás algún tipo de enfermedad, algún tipo de lesión, ¿correcto? Porque tienes conocimiento de que hay algunos casos que se están registrando en esa determinada localidad y quieres saber cómo es el curso de la enfermedad, supongamos, ¿no? Entonces, el director del establecimiento te va a brindar el permiso, siempre con documentación, obviamente. Igual, cuando tú pides, primero se habla con el director, le presentas un documento del permiso, solicitando su permiso, él te responde con un documento. Por lo general te ponen algunos horarios, ¿no? Entonces te brindan el consentimiento a ti primero para que tú puedas hacer la intervención y luego ya tú realizas las tomas fotográficas. Ahora, cuando tú realizas las tomas fotográficas en ambas situaciones, siempre es con el consentimiento del paciente. O sea,
primero, como les mencionaba, hay esa conversación, esa empatía, ¿no? Y luego ya le puedes ir mencionando de que, bueno, encuentra, supongamos, alguna lesión o algún tratamiento que has visto que el establecimiento de salud ha adoptado de acuerdo a los recursos que tenga disponibles, ¿no? Entonces, pides el permiso, ya tienes el permiso de, si bien es cierto, del director, ¿no? Pero no tienes el permiso del paciente. Entonces, hablas con el paciente, le pides por favor el permiso, se hace un consentimiento informado por escrito, un consentimiento simple, la verdad, correcto, y puedes fotografiar sin ningún problema. Y teniendo en cuenta siempre tener en anonimato la identidad del paciente, ¿correcto? Porque lo que tú quieres documentar es, supongamos, quizás una lesión, el curso de una enfermedad, el curso terapéutico de lo que se está realizando a este paciente, ¿correcto? Más no quieres exponer al paciente. ¿Listo? Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, doctora, por la ponencia. No sé si nos podría brindar una palabra clave para